Que el Señor les bendiga, hermanos. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Agradezco a Dios por este privilegio y un gusto, pues, como les digo, estemos juntos para juntos estudiar qué es lo que Dios nos quiere decir en esta ocasión. Alabo a Dios por sus vidas, alabo a Dios por sus cuidados, porque si estamos con bien es porque Dios es fiel con nosotros y Él no puede negarse a sí mismo. Así es de que Él nos bendice, nos guarda porque Él es fiel. Pero antes de continuar o de comenzar, vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor este tiempo para que sea Él que nos hable, que nos enseñe. Así es de que oremos. Señor, gracias te doy en esta hora. Gracias porque tú eres bueno, gracias por tus cuidados, por tus misericordias. Gracias, Padre, por todo lo que nos provees. Gracias porque tú eres fiel a tu palabra. Gracias por tus promesas. Dice tu palabra que tus bendiciones son nuevas cada día. Te alabamos por ello. Ahora en esta ocasión queremos poner este tiempo en tus manos, Padre bendito, para que seas tú que nos enseñes. Abre nuestra mente y corazón para que la palabra pueda llegar y haga el trabajo para el cual tú la envías. Bendito Dios, gracias por este privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, la lección de este día es ya la última lección del tomo de lecciones de este libro que hemos estado estudiando. Y es la lección número 6, que tiene como título Uniéndonos a la obra de Dios. Uniéndonos a la obra de Dios. Y esto tiene como objetivo el hecho de que vamos a ver en detalle y de una forma bien práctica el hecho de que el cristiano tiene que llevar fruto. Tiene que llevar fruto. Desde el momento que el cristiano está unido a la vid verdadera que es Jesucristo, tiene que llevar fruto. Y vamos a ver cómo Dios nos ha equipado, cómo Dios nos ha dado herramientas, cómo Dios nos ha capacitado es la palabra, para realmente poder llevar fruto y llevar mucho fruto que va a honrar y a agradar el nombre de Dios. La idea central es: el creyente debe unirse a la obra de Dios en su iglesia y en el mundo. Tenemos que entender una cosa de entrada, que nuestro ministerio o nuestra forma de servir a Dios tiene que ser en la iglesia y en el mundo. ¿Por qué? Porque es así. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ahí servimos, ahí nos edificamos, pero también tenemos que tener una visión del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo necesita de Dios. El mundo tiene que saber, tiene que conocer las buenas nuevas. Y ese es el trabajo de nosotros, los hijos de Dios, que hemos sido ya redimidos con la sangre de Cristo, con un solo propósito: engrandecer el reino de Dios acá en la tierra. Entonces, uniéndonos a la obra de Dios. Tema central, como digo, la idea central es: el creyente debe unirse a la obra de Dios en su iglesia y en el mundo. La obra de Dios no solamente es local, también es mundial. Entonces el cristiano tiene que tener una mente local, pero también una mente mundial, un alcance mundial. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora, para ello, el Señor nos ha equipado. Cuando Jesús habló con sus discípulos, Él les dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el que les va a enseñar todas las cosas, el que les va a recordar todo lo que yo os he enseñado. Y les dijo también: cuando el Espíritu Santo venga, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra, en Samaria hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que Jesús les dijo. Ahora, en el Evangelio de Juan, que es el Evangelio donde está la cita que vamos a leer a continuación, y es donde la lección de este día está basada. En el primer libro, en el libro de Juan, en el primer capítulo, Juan relata las 7 señales de Jesucristo de acuerdo a su ministerio. Del capítulo 2 al 12, y continúa el discurso privado con los apóstoles. Es un pequeño bosquejo de lo que es el libro de Juan. De los versículos del 13 al 17, del 13 al 17, versículos del 17 al 21, Juan relata los eventos relacionados con el arresto, la crucifixión, resurrección y la aparición de Cristo a sus discípulos. En Juan 15 al 18, Cristo habla en privado con sus discípulos para mostrarles antes de ser tomado de ellos al huerto de Getsemaní. Jesús, la relación más estrecha que nosotros vemos de Jesús con sus discípulos es en el libro de Juan. En el libro de Juan, ahí encontramos la forma en que ya Dios, cuando Dios ya había ya mostrado a su Hijo Jesucristo, Jesús ya sabía, cuando venía ya el tiempo que se acercaba, que Él iba a ser arrestado, iba a ser juzgado, iba a ser crucificado, y que iba a resucitar, Jesús empezó a hablarles a sus discípulos ya de una forma más privada de su muerte y todo lo que venía por
lo relacionado con todos esos eventos. Jesús empezó a hablarles a los discípulos ya en una forma más privada, un poco más profunda. ¿Por qué? Porque Jesús quería asegurarse de que los discípulos iban a quedar bien equipados para la labor que venía después que Él partiera. Es bien interesante, cuando nosotros leemos Juan nos damos cuenta de cómo Jesús empezó a hablar en detalle y en profundidad con sus discípulos. Porque la tarea que a los discípulos les venía después de que Jesús partiera no era fácil. Y era necesario de que un poder sobrenatural les asistiera, viniera sobre ellos para que pudiesen llevar a cabo esa obra. Y eso era nada menos ni nada más que el Espíritu Santo que iba a venir para capacitarles y que pudieran echar adelante la labor que que Jesús les iba a dejar. Entonces, leamos la porción bíblica que corresponde para esta clase, por favor. Vayan al libro de Juan. El libro de Juan, el capítulo 15, versículos del 1 al 8. El libro de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Lo vamos a leer. El libro de Juan, capítulo 15, del 1 al 8. Sígame con su ahí donde se está, lea. Dice la vid y los pámpanos. Es una porción que ya nosotros conocemos, que ya lo hemos leído muchas veces. Hemos escuchado incluso muchos mensajes sobre esta porción. Ahora dice así: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será dado. En esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esa es la porción. El libro de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Hay ahí varios elementos que vamos a considerar en esta ocasión, en los 30 minutos que vamos a estar acá. Dice el versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Cuando Jesús dice yo soy la vid verdadera, obviamente pensamos, ¿qué es lo que no es la vid verdadera? Pues obviamente que está haciendo referencia al pueblo de Israel. Israel era la vid, pero una vid que fue siempre rebelde. Una vid que fue siempre rebelde, que siempre quería hacer lo que ellos querían y no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y Dios tuvo que tratar con ellos. Lo que encontramos aquí como narrativa, que dice lo que hace el labrador con la vid que no da fruto, es lo que Dios hizo con Israel en el Antiguo Testamento por no acatar la voluntad de Dios. Entonces Jesús dice, en contraste con Israel que no hizo la voluntad de Dios, yo, dice Jesús, soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Los que conocemos un poquito de la vida de agricultura, de la vida de campo, sabemos que el trabajo o la labor que hace el labrador o el que trabaja recogiendo la cosecha, cuidando la siembra y todo eso, es interesante porque yo me acuerdo cuando mi abuela sembraba maíz o sembraba frijol, yo siempre andaba ahí viendo qué es lo que los mozos, los jornaleros hacían. Y es interesante, primeramente, el proceso de la preparación de la tierra, cuando ya se sabía que el invierno venía, la preparación de la tierra para luego sembrar, y luego que ya la semilla germinaba y que empezaban las plantitas, ya fuera de maíz o de frijol, de maíz más que todo, que es la primera cosecha que se siembra. Ya cuando la matita estaba de unas 6-7 pulgadas más o menos, venía el jornalero y empezaba a limpiarla, a quitarle la mala hierba para que esta mala hierba no afectara el crecimiento de esta planta de maíz y que pudiese crecer y dar fruto. Si no se hacía o si no se hace esa labor, entonces viene la mala hierba y
y invade, opaca la mata de maíz y obviamente se muere. Entonces Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, dice, que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién? El labrador, que es mi Padre. Lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Detalles bien importantes a que retengamos, a que analicemos. Mi Padre es el labrador. Ahora, como labrador, el Padre viene y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, lo cortará. Y dice, pero el que lleva fruto, dice, lo quitará, dice, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué? Lo limpiará para que lleve mucho más fruto. Para que lleve más fruto. Entonces, esa es la fidelidad de Dios, ese es el cuidado de Dios. Ahora, nosotros somos llamados a llevar fruto, a permanecer en la vida. Y luego sigue más adelante y dice, ningún pámpano, ninguna rama puede llevar fruto por sí sola. Usted ve un árbol de mango, ve un árbol de guayaba, ve un árbol de... no importa qué fruto. Corte esa rama. ¿Y qué va a pasar con esa rama? Se corta de lo que es el tronco y esa rama se va a secar. Obviamente no va a llevar fruto. Y se va a morir, se va a secar. Entonces dice, la rama por sí sola no tiene vida. La vida que la rama tiene o que el pámpano tiene es la vida que fluye del tronco, de la vid, del tronco, del árbol. Esa es la vida que fluye en esa rama. Se corta esa rama del tronco y muere. Entonces, la comparación que hace aquí Juan es con nosotros, o Jesús hablando, porque Jesús es el que está hablando acá. Es la misma cosa con nosotros. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos llevar fruto. Y no podemos subsistir si no estamos conectados con Jesús. Jesús es la fuente de vida. Dijo Jesús, yo soy la vid verdadera. Todo pámpano que está conectado conmigo va a llevar fruto. Pero el que no está conectado conmigo no va a llevar fruto. Dice, porque separado de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Interesante. Jesús se presenta como la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Primera pregunta. Cuando hablamos de fruto, ¿cuáles frutos espirituales has visto tú en los miembros de la iglesia, mi hermano? ¿Qué frutos? Si usted es un poquito observador, mi hermano, y somos en la iglesia que alrededor de 200 miembros, y si usted es un poquito observador y ve a diferentes hermanos, ¿qué frutos usted ha podido observar o identificar en los hermanos de la iglesia? Ya sea hermana o hermano, joven, señorita, ¿qué frutos usted ha podido ver? Hay talentos, hay dones en la iglesia que permite que la iglesia funcione en los diferentes aspectos de la iglesia. Eso quizá va a ser un estudio en otra ocasión sobre la lección o el estudio sobre los dones que Dios ha dado a cada uno de nosotros para que edifiquemos el cuerpo de Cristo, para que nos edifiquemos unos a otros. Entonces la pregunta es, ¿cuáles frutos espirituales ha podido usted observar en los miembros de la iglesia? En el versículo 1 del capítulo 15 vemos, el creyente está en las manos perfectas para producir fruto. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, nosotros como hijos de Dios estamos en las mejores manos para que podamos ser productivos. ¿Por qué? Porque Dios mismo, a través de su Espíritu, nos capacita para que llevemos fruto y que así le glorifiquemos. El versículo 2 dice, Dios está inspeccionando para ver qué tipo de pámpano somos. Dios como labrador, dice el versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará ¿quién? El labrador, el Padre, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, Dios Padre como labrador, como dueño de la vid, está todo el tiempo inspeccionando para ver qué tipo de pámpano somos. Ahora nosotros como hijos de Dios somos pámpanos verdaderos, pero tenemos que dar fruto. Tenemos que dar fruto porque somos hijos de Dios, estamos ya unidos con la vid verdadera que es Cristo. Tenemos que dar fruto.
No podemos estar inactivos en un sentido, tenemos que dar fruto, tenemos que trabajar, tenemos que unirnos, como dice el título de la lección, tenemos que unirnos a la obra a la obra de la iglesia, tenemos que unirnos a la obra de la iglesia y a la obra mundial, a la obra mundial. Muchas veces nosotros en el servicio del Señor pensamos de que, bueno, yo voy a cumplir 59 años, pero hay otros hermanos que yo he escuchado que dicen, yo ese ya no tengo energía, no tengo fuerza, ya no puedo servir al Señor. Y solo quedan los recuerdos de aquellos años de juventud, de aquellos años de vigor cuando hacía muchas cosas. Y algunos quizás hermanos piensan, ya hermanos un poco mayores, dicen, ya yo ya no sirvo para nada. Hermano, déjame decirte que mientras que haya hálito de vida en ti, tú eres servicial para Dios. Tú puedes servir a Dios. Ahora, hay que entender también una cosa. Hay personas, hay hermanos que dejan pasar todos los años de vigor, de energía, de juventud, y nunca se dispusieron a servir a Dios. Cuando ya están ya mayores, que les faltan las fuerzas, ya no miran bien, entonces quieren servir a Dios. Entonces el llamado es, sirvamos a Dios mientras podamos. Mientras podamos, sirvamos a Dios. Antes que llegue, como dice el Salmo, antes que lleguen los días malos, en los cuales digamos, ya no tengo energía. Cómo quisiera. Ahora que tú tienes energía, mi hermano, que tú tienes fuerza todavía, que tienes salud, sírvele a Dios. Sírvele a tu Salvador. Sírvele a Dios, porque para eso Dios te llamó. Para que le sirvieras, para que le honraras con tu vida. Para eso Dios te llamó, para eso Dios me llamó a mí. Para mí, servir a Dios, ahora que estoy todavía con energía, con salud, bendito sea Dios, digo, a esa hora cuando debo servir a Dios. Ya muchos hermanitos, y digo, siempre, si hay hálito de vida en ti, tú puedes servir. Tal vez ya no las cosas que hacías cuando tenías 30, 25, 30 años, pero tú puedes servir, tú puedes encontrar algo práctico, algo que tú sabes que Dios te va a usar haciendo y lo puedes hacer. Para servir a Dios no hay edad. Ahora, depende de qué servicio tú vas a hacer. Obviamente que si tienes 80 años, a lo mejor no puedes ya ir, como pasa en nuestros países, de que la gente va kilómetros, y van a compartir el nombre del Señor a lugares donde no llegan vehículos. Ahí se requiere fuerza física, se requiere, digamos, juventud para poder ir allá. Pero tú puedes servir de otra forma. Entonces tenemos que unirnos a la obra de la iglesia y también a la obra mundial. En el versículo 2 vemos que el Padre es el labrador y está siempre verificando qué tipo de pámpanos están en la vida. En el versículo 3, el creyente ha sido capacitado por la palabra de Dios para ser productivo. El versículo 3 dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice Jesús. Dice el versículo 2, el que no da fruto es cortado, dice, pero el que da fruto, dice, será limpiado para que dé más fruto. Y entonces Jesús dice, más vosotros, les dicen los apóstoles a los discípulos, vosotros habéis sido, dice, limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es la que nos purifica, la palabra es la que nos limpia, para que podamos servir en una forma adecuada a Dios y que podamos llevar fruto. Es así. Como les decía al inicio, estas clases ya las hemos visto, solamente que ahora las estamos viendo desde otra perspectiva, en una forma práctica, y es cuestión de tomar aquello que realmente nos toca y ponerlo en práctica. Yo pienso que de escuchar ya escuchamos bastante. Ya es el momento en que nosotros digamos, ahora es cuando tenemos que poner algo en práctica. Y es ahí donde vamos a empezar a producir fruto, mucho fruto, que va a glorificar el nombre de Dios. Ok. Ahora, hay unos aspectos prácticos para que nosotros podamos realmente llevar fruto. Primeramente, ocúpate de permanecer en Cristo. Debemos de preocuparnos permanecer en Cristo. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque sin Cristo nada podemos hacer. Lo dice la porción que acabamos de leer.
Separados de Cristo, nada podemos hacer. Entonces tenemos de que ocuparnos o preocuparnos de siempre estar conectados con Cristo. Eso lo dice el versículo 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Más claro no puede hablar el Señor. Dice, si ustedes no están conectados conmigo, no pueden llevar fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces tenemos que estar siempre pendientes, expectantes ahí siempre, preocupándonos por estar siempre conectados con Jesucristo, con Jesús, para poder llevar fruto. Si no, no. Sencillamente no funciona de otra forma. Y el Señor es claro. En el versículo 5, la primera parte dice, presenta a Dios una vida fructífera en Cristo Jesús. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Queremos llevar fruto? Tenemos que permanecer en el Señor. ¿De qué forma permanecemos en el Señor? Guardando sus estatutos, lo dice más adelante. Guardando sus mandamientos, guardando y haciendo sus estatutos, es que permanecemos en Él. No hay otra forma. Guardando sus estatutos y haciendo su voluntad es que permanecemos en Él. Y entonces vamos a dar fruto. ¿Por qué? Porque vamos a conocer la voluntad de Dios. Vamos a conocer qué es lo que Dios quiere de mí. Qué es lo que Dios quiere que haga y cómo lo haga. Entonces va a haber fruto. Así, no hay otra forma. Luego dice, cuida de no actuar separado de Cristo Jesús. En la última parte del versículo 5 dice, porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. O sea, si nos tenemos que preocupar de estar siempre conectados con Cristo para poder llevar fruto, también tenemos que estar pendientes de no hacer las cosas o querer hacer cosas separadas de Dios, de Cristo. No estar separados de Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, ¿qué relación hay entre el fruto del Espíritu y las buenas obras? Una pregunta fácil. ¿Qué relación hay entre el fruto del Espíritu y las buenas obras? Es claro. Dice, fruto del Espíritu. Es algo que es producto del Espíritu en nosotros. Es producto de algo de Dios. El fruto del Espíritu. Es algo motivado por el Espíritu de Dios. Las buenas obras son buenas obras. Nosotros vemos gente que no conoce a Dios y hace buenas obras. Pero no tiene mayor trascendencia porque son buenas obras. Nosotros como hijos de Dios podemos dar fruto por el trabajo del Espíritu en nosotros y también podemos hacer buenas obras. Y estas buenas obras sí tienen trascendencia. ¿Por qué? Porque es el resultado del trabajo de Dios en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de la diferencia? O sea, nosotros como hijos de Dios estamos ya en otra posición. Estamos en otro contexto. Tanto el fruto o las buenas obras, ambos aspectos tienen trascendencia. ¿Por qué? Porque ambas cosas son producto del Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, no nos quedemos solamente en buenas obras. Busquemos el llevar fruto por medio del Espíritu. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Toda la lista del fruto del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere que llevemos. Y eso, cuando ya eso empieza a germinar en nosotros, va a producir buenas obras. ¿Ves? ¿Ves lo bonito? ¿Ves qué lindo? Y es así como Dios funciona, es así como Dios trabaja. Y es así que quiere que nosotros funcionemos. ¿Para qué? Para poder llevar fruto agradable que va a glorificar el nombre de Dios. Entonces, esa es la relación, esa es la diferencia, la relación que hay entre el fruto del Espíritu y las buenas obras. Ahora, ¿puede alguien hacer buenas obras sin que sean fruto del Espíritu? ¿Eh? ¿Puede alguien hacer buenas obras sin que sea fruto del Espíritu? ¿Qué dices?
Una buena obra puede que se haga por aquello de que tengo buen corazón, soy buena gente. No puede ser precisamente que sea un fruto del Espíritu. Aunque el cristiano, todo aquello que hace, todo aquello que hace tendría que ser algo motivado por el Espíritu. Ser fruto como tal, pero también buena obra. Porque todo lo, como dice Pablo, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, sea todo para honra y gloria de Dios. Y si va a ser para honra y gloria de Dios, tiene que ser entonces fruto del Espíritu. Ahora, cuidemos de no solamente hacer buenas obras, sino que sea realmente algo motivado, que sea producto del trabajo del Espíritu de Dios en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere. Asegúrate de que eres un pámpano, asegúrate de que no eres un pámpano seco e infructífero. Nosotros tenemos que preocuparnos. Cada día nosotros tenemos que analizar nuestra vida. ¿Es que realmente estamos dando el fruto que Dios quiere que demos? ¿Es que realmente estamos haciendo las cosas tal y como Dios quiere que las hagamos? ¿O es que estamos solamente haciendo cosas bonitas, cosas buenas, buenas obras, sin pensar realmente si es esto lo que Dios quiere que hagamos y cómo quiere que lo hagamos? El cristiano tenemos que estar todo el tiempo analizándonos, viéndonos, preguntándonos, cuestionándonos si realmente lo que estamos haciendo es de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora el Espíritu nos va a dar la respuesta. El Espíritu va a hablar a nuestro Espíritu diciendo sí. Nos va a dar la confirmación de que sí, estamos haciendo algo de acuerdo a la palabra del Señor, la voluntad de Dios. Y eso es importante. Ahora, tenemos que echar mano de los recursos que Dios nos ha dejado para hacer pámpanos o ramas fructíferas. El versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será dado. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. O sea, tenemos que estar conectados a Cristo a través de la palabra. La palabra es la que limpia, la palabra es la que purifica. Entonces, permanecéis, dice, en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Dios quiere que su palabra permanezca en nosotros. Es la única forma de conocer la voluntad de Dios. Es la única forma de utilizar esos recursos que Dios nos ha dado para poder ser fructíferos y no ser pámpanos secos que van a ser echados al fuego y arden, dice la palabra que recién leímos. Entonces, glorifica a Dios llevando mucho fruto. Es lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Punto final. En eso se glorifica el Padre, en que llevéis mucho fruto, pero para ello tenemos que permanecer en Cristo y en sus palabras, en sus estatutos. Y entonces dice, llevaréis mucho fruto y el Padre será glorificado. ¿Y qué? Dice al final, el versículo 8 dice, y seáis así mis discípulos. O sea, discípulo no es aquel que profesa el nombre de Jesucristo. ¿Quién es el discípulo? Discípulo es aquel que hace la voluntad de Dios. Discípulo es aquel que hace lo que la palabra le dice que haga. Discípulo es aquel que permanece en los estatutos de Dios. Dice, permaneced en mis palabras, dice. Permaneced en mí y en mis palabras, dice Jesús, y todo lo que pidáis os será hecho. Y si permanecéis en mis palabras y en mí, dice, llevaréis mucho fruto, y entonces mi Padre va a ser glorificado. Y es allí donde dice, y entonces seréis mis discípulos. O sea, ¿te das cuenta cómo una cosa lleva a la otra? Es así como Dios funciona. No hay forma diferente de hacer las cosas. Es así para poder llevar mucho fruto y poder así glorificar el nombre de Dios. No hay edad. Mientras que haya hálito de vida en nosotros, podemos servir a Dios. Podemos llevar mucho fruto. Podemos llevar mucho fruto permaneciendo en Cristo, que es la vida verdadera, permaneciendo en su palabra, que es la que nos va a dar la pauta para poder hacer las cosas que Dios quiere y cómo quiere que las hagamos. Esa es la clave. No es secreto, porque no es secreto, es la clave. Es la médula del asunto. Permanecer en Cristo, la vida verdadera,
como pámpanos, ser pámpanos fructíferos, es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, mis hermanos, el reto que les dejo es, regrese a leer la porción del capítulo 15 del libro de Juan, versículo 15 del 1 al 8. Solo son 8 versículos. Léalo una vez, otra vez y otra vez y trate de asimilar. Y diga, yo soy un pámpano fructífero. Yo soy un pámpano que estoy conectado con la vida verdadera que es Cristo. Yo soy un pámpano que el poder de Cristo por medio del Espíritu Santo fluye en mí y yo puedo llevar fruto para glorificar a mi Padre, para glorificar a Dios y poder así dar testimonio de que Cristo vive en mí. Eso es todo lo que Dios quiere. Cuando estamos conectados con Él, llevamos fruto y mucho fruto. Es lo que Dios quiere. Oremos. Señor bendito, gracias por tu palabra. Te alabo y te bendigo porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque estudios o porciones que hemos leído quizás muchas veces, o quizás hemos escuchado muchos mensajes respecto a estas porciones bíblicas. Y ahora, Padre, en este momento que tú nos has hablado de una forma quizá desde otra perspectiva, pero el mensaje es el mismo. Tú quieres que llevemos fruto, que llevemos mucho fruto. Los recursos están ahí. El Espíritu Santo nos capacita. Tú nos dices claramente que sin ti nada podemos hacer. Tenemos que estar conectados a ti, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza y haznos, Padre, pámpanos, ramas fructíferas que glorifiquen el nombre de nuestro Padre. Gracias, bendito Dios, por todo tu cuidado, por tu paciencia con nosotros. Y Padre, gracias porque mientras haya aliento de vida en nosotros, podemos servirte. Muéstranos, Padre bendito, a través de tu palabra, en donde tú quieres que te sirvamos, para poder llevar fruto y mucho fruto. Límpianos cada día con tu palabra y capacítanos cada día con tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y gracias nuevamente por tomar el tiempo y conectarse y poder compartir conmigo, con nosotros. Es un placer siempre y un gran privilegio poder compartir con ustedes la palabra. Y yo sé que la palabra de Dios es vida. Yo sé que la palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz, dice. Entonces yo confío en Dios de que cada vez que nos sentamos y 32 minutos que compartimos, Dios puede hacer grandes cosas a través de su palabra en nuestras vidas. Así que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana y que el Señor les guarde siempre. Un abrazo. Bendiciones.